¿Cómo es posible que un solo hombre pusiera de rodillas a la potencia más temida del planeta? Roma se creía inmortal, hasta que, desde las arenas de África, emergió una sombra imparable. No llevaba corona, no era un dios, pero se convirtió en la peor pesadilla de los romanos. Aníbal Barca, un guerrero que cruzó montañas imposibles con elefantes de guerra y un odio que ardía más que cualquier ejército. Imagina el terror de ver a tus enemigos llegar desde los Alpes, derrotando legiones completas y rompiendo la ilusión de que Roma era intocable. ¿Cómo un solo hombre pudo desafiar a todo un imperio y casi hacerlo caer? Esa es la historia de un estratega tan brillante como implacable, cuyo nombre se convirtió en sinónimo de miedo. Así que abróchate el cinturón, porque no estamos ante un simple relato de batallas. Esto es un viaje por traiciones, venganzas y gloria sangrienta. Prepárate, Hanoi. Cruzaremos los Alpes con el general que hizo temblar los cimientos de Roma. Roma, nacida de mitos y ambiciones, se había convertido en una máquina de guerra disciplinada, despiadada y hambrienta de poder. Su ejército no solo marchaba con espadas, marchaba con convicción. Cada victoria era una piedra más en la fundación de un imperio destinado a no conocer límites. Conquistaban pueblos, desmantelaban reinos, y lo hacían con una precisión quirúrgica. Donde Roma llegaba, las lenguas locales eran silenciadas, las costumbres aplastadas, y una nueva ley, la suya, se imponía con el peso de las legiones. Pero no todo el mundo se arrodilló tan fácilmente. Al otro lado del mar Mediterráneo, una ciudad brillaba con luz. En Cartago, fundada siglos atrás por colonos fenicios, se alzaba orgullosa en la costa norte de África. No era un reino cualquiera, era una potencia naval rica en comercio, oro y ambición. Controlaba rutas marítimas vitales, acumulaba riquezas inconcebibles y expandía su influencia sin necesidad de espadas. Al menos, no al principio. Mientras Roma avanzaba por tierra, Cartago reinaba sobre el mar. Dos potencias destinadas a colisionar. El equilibrio de poder en el Mediterráneo se tensaba como un arco antes de lanzar su flecha más mortal. La tensión escaló hasta que los ejércitos hablaron el único idioma que ambas naciones: la guerra. Las guerras púnicas no fueron simples conflictos territoriales, fueron batallas por el alma del mundo antiguo. Y aunque este capítulo marca solo el comienzo de una historia monumental, ya es claro que el destino de millones sería moldeado por la ambición de unos pocos. Roma parecía imparable, pero una sombra se alzaba en el horizonte, una que ni siquiera sus oráculos habían previsto. ¿Y si el Mayo era enemigo de Roma, no viniera del este, sino del sur montado en un elefante? Mientras las legiones romanas aplastaban ciudades en la península itálica, al otro lado del mar, una joya resplandecía bajo el sol africano. Su nombre era Cartago, y su historia no comenzaba con soldados, sino con navegantes. Fundada alrededor del año 814 a.C. por colonos fenicios provenientes de Tiro, Cartago creció como una urbe de comerciantes, astutos negociantes y marineros expertos. Su posición estratégica en el norte de África la convirtió en la puerta de entrada a las riquezas del mundo antiguo. Oro, marfil, especias, esclavos y metales preciosos fluían por sus puertos. Mientras Roma se forjaba con hierro, Cartago se enriquecía con comercio. Pero el poder llama al poder, y pronto Cartago ya no solo comerciaba, conquistaba. Fundaron colonias en las islas de Sicilia y Cerdeña. Expandieron su influencia en la costa ibérica y sometieron a pueblos enteros al sur del Mediterráneo. Su flota era legendaria. Ninguna ciudad rival podía igualar su dominio marítimo. Y entonces llegó Roma. Las tensiones entre ambas potencias se acumularon como tormentas en el horizonte. Los romanos, ansiosos por expandirse, vieron en Sicilia una oportunidad. Pero Cartago ya estaba ahí. Lo que comenzó como disputas políticas y escaramuzas locales, pronto escaló a una guerra total. La primera guerra púnica, durante más de 2 décadas, el mar Mediterráneo se tiñó de sangre. Cartago confiaba en su flota, pero Roma, inexperta en el mar, construyó una armada desde cero. Aprendieron rápido, y cuando los barcos romanos comenzaron a hundir navíos cartagineses en la batalla de las Islas Segadas,
La balanza se inclinó. Cartago perdió Sicilia. Fue obligada a pagar tributos humillantes y a retirarse de territorios clave. Pero lo peor no fue la derrota, fue el resentimiento que sembró en las calles de Cartago. Entre columnas y mercados, el nombre de Roma se pronunciaba con odio. El tratado de paz no trajo tranquilidad, sino una furia silenciosa. Entre los más enfurecidos estaba un hombre, un general que no olvidaría ni perdonaría. Su nombre era Amílcar Barca, y su plan cambiaría la historia. La guerra había terminado, al menos sobre el papel. Cartago, derrotada en la primera guerra púnica, se vio obligada a ceder Sicilia, pagar una fortuna en tributos y aceptar la supremacía de Roma en el Mediterráneo. Pero lo que parecía una firma sobre un pergamino era en realidad una semilla de odio plantada en lo más profundo del orgullo cartaginés. Para el pueblo de Cartago, aquellas condiciones no eran solo injustas, eran insultantes. El tratado no marcaba el fin de una era, sino el comienzo de una humillación constante. Cada tributo exigido, cada concesión forzada, cada reclamo romano era como una herida que no cicatrizaba, y en el centro de ese resentimiento creciente había un hombre que no lo toleraría más: Amílcar Barca, veterano de guerra, estratega implacable y defensor acérrimo del honor cartaginés. Amílcar vio en la derrota una lección, pero no una rendición. Mientras los políticos buscaban estabilidad, él planeaba venganza. Sabía que enfrentar nuevamente a Roma exigía una nueva fuente de poder. Lejos de su vigilancia, lejos de su alcance. La solución estaba al norte. La península ibérica, rica en minerales, madera, ganado y soldados mercenarios. Hispania ofrecía todo lo que Cartago necesitaba para renacer. Amílcar marchó hacia allá, no como invasor, sino como constructor de un nuevo imperio. A fuego y sangre, sometió tribus, fundó ciudades y convirtió las minas de plata en una fuente inagotable de riqueza para su causa. Pero no todo era estrategia militar. En el corazón de este nuevo proyecto, Amílcar llevaba consigo a su hijo Mayo Ere, un niño de mirada feroz y carácter indomable. Aníbal lo entrenó no solo en el arte de la guerra, sino en el arte del odio. Le enseñó que Roma no era un país, era una amenaza, y durante un ritual solemne le hizo jurar algo que sellaría su destino: nunca ser amigo de los romanos. Aquel niño crecería, su nombre cruzaría los siglos, pero en ese momento era solo una promesa viva, la promesa de que Cartago volvería, y esta vez no vendría por el mar. Las grandes historias no siempre comienzan con una batalla. A veces, todo empieza con un juramento susurrado en la penumbra. Aníbal tenía solo 9 años, cuando fue llevado por su padre, Amílcar Barca, a las profundidades de un templo cartaginés. No había testigos, no había discursos, solo un padre, un hijo y un fuego encendido por la rabia y el orgullo herido. Allí, frente a los dioses que habían visto nacer imperio, el niño colocó su mano en una vasija sagrada y pronunció las palabras que marcarían su nunca seré amigo de Roma, a nunca dejaré de combatirla. Era más que una promesa infantil. Era el nacimiento de una obsesión que ardería por décadas. Aníbal no era un niño cualquiera. Creció en los campamentos militares de Hispania, rodeado de armas, estrategias y relatos de gloria. Aprendió a montar antes que a escribir, a leer mapas antes que poemas. Su educación no estaba a cargo de filósofos, sino de veteranos curtidos en combate. Cada victoria de su padre era una lección, cada traición romana un recuerdo amargo. Cuando Amílcar murió en batalla, algunos dicen traicionado por aliados ibéricos, el odio de Aníbal se volvió aún más profundo. Fue sucedido por su yerno Asdrúbal, quien continuó la expansión cartaginesa en la región. Pero con el tiempo, sería el joven Aníbal quien tomaría el mando, aclamado por los soldados y respaldado por el pueblo. Roma observaba con creciente preocupación. Cartago, bajo la sombra de los tratados, estaba construyendo algo grande, pero nadie en el Senado romano podía prever lo que se avecinaba. Nadie imaginaba que ese muchacho, nacido del rencor y forjado en la guerra, pondría de rodillas al mismísimo corazón de la República. El trueno había crecido y estaba por desatarse sobre Italia. Cuando Aníbal asumió el mando del ejército cartaginés en Hispania,
El Mediterráneo ya no era suficiente para contener su ambición. Tenía una misión grabada en el destruir a Roma y no iba a esperar a que la guerra llegara. Él la llevaría hasta sus puertas. La excusa llegó pronto. El ataque romano a la ciudad de Sagunto, aliada de Roma, pero situada en territorio cartaginés, fue considerado por Aníbal una provocación intolerable. Sin esperar la aprobación del Senado de Cartago, reunió a sus tropas, formó una colosal fuerza militar y partió hacia el norte. Lo que ocurrió después desafió toda lógica militar de la época. Aníbal no eligió el mar, eligió lo imposible. Con más de 50.0 soldados, miles de caballos y cerca de 40 elefantes de guerra, emprendió una travesía en cruzar los Pirineos, el sur de la Galia y finalmente los Alpes, en pleno invierno. Un terreno mortal, inexplorado, repleto de enemigos naturales y humanos. Nadie lo había intentado antes. Nadie lo intentaría después. Hombres murieron congelados. Elefantes cayeron al vacío, pero Aníbal llegó. Cuando descendió por las laderas hacia la península itálica, Roma no lo podía creer. No solo había desafiado la geografía, había desafiado la lógica. La Segunda Guerra Púnica había comenzado y lo hacía con una declaración de intenciones que retumbó como un trueno entre las colinas italianas. En los meses siguientes, Aníbal aplastó a las legiones romanas en una serie de victorias. Tesino, Trebia, el lago Trasimeno. Cada batalla era una humillación para Roma. Su ejército, invicto durante generaciones, ahora huía, sangraba y moría. Y sin embargo, Aníbal no marchó directamente hacia Roma. ¿Por qué? Algunos dicen que esperaba que las ciudades aliadas de Roma se rebelaran. Otros, que necesitaba reforzar sus tropas, pero cada día que pasaba, Roma se preparaba. Cada día que no caía, se volvía más peligrosa. El general cartaginés estaba ganando todas las batallas, pero aún no la guerra. Y entonces llegó el día en que mostraría al mundo su obra maestra táctica, un campo de batalla llamado Canas. El sol ardía sobre las llanuras del sur de Italia. Era el año 216 a.C., y el ejército romano, el más grande jamás reunido hasta entonces, marchaba con una certeza inquebrantable. Hoy acabarían con Aníbal, 80.0 legionarios, guiados por el orgullo herido de un senado desesperado. Avanzaban hacia la pequeña localidad de Canas. Frente a ellos, Aníbal, con menos de la mitad de hombres, parecía estar acorralado, pero lo que los romanos no sabían era que estaban a punto de caer en una de las trampas más brillantes de la historia militar. Aníbal conocía el corazón romano, impetuoso, directo, ansioso por la gloria. Los provocó con una formación débil en el centro. Simulando una retirada, los romanos mordieron el anzuelo y se lanzaron con todo su peso justo hacia el centro de la emboscada. Lo que siguió fue una coreografía de muerte. Los flancos cartagineses, ligeros, rápidos, perfectamente sincronizados, rodearon al enemigo desde ambos lados. Luego, la caballería cartaginesa, victoriosa en las alas, cerró el círculo por detrás. El ejército romano quedó completamente cercado. No había escapatoria. Lo que vino después no fue una batalla, fue una masacre. En pocas horas, más de 50.0 soldados romanos yacían muertos. La sangre corría como ríos. El polvo del campo se volvió barro. Carmesí generales, senadores, soldados de élite, todos caían ante la furia meticulosamente dirigida de Aníbal. Canas no solo fue una victoria, fue un mensaje. Roma sangraba y podía morir. Pero incluso en su hora más gloriosa, Aníbal cometió el error que aún divide a los historiadores. No marchó hacia Roma. ¿Por qué no? Aplastó a la República en su momento más débil. Falta de recursos, estrategia de largo plazo o un exceso de confianza. Roma, humillada, no cayó, sino que se endureció. Y mientras Aníbal celebraba su obra maestra, un joven general romano comenzaba a forjar el plan que lo enfrentaría cara a cara. Su nombre era Publio Cornelio Escipión, y cambiaría el rumbo de la guerra. Roma estaba herida, pero no muerta. Tras la tragedia de Canas, muchos esperaban que la ciudad se derrumbara, pero ocurrió la República se mantuvo firme, reunió nuevas tropas
endureció su disciplina y se negó a rendirse. Aníbal había ganado la batalla más grande, pero no había ganado la guerra. Mientras él seguía en suelo itálico, esperando alianzas que nunca llegaron, Roma ejecutaba su plan más audaz. En lugar de seguir combatiendo en su territorio, decidió llevar la guerra al corazón del enemigo. Y para eso necesitaba un nuevo tipo de general, Publio Cornelio Escipión. Joven, brillante, ambicioso, había sobrevivido a Canas, aprendido de cada derrota, y ahora lideraba una campaña militar sin invadir Hispania y luego África. Escipión cortó las líneas de suministro de Aníbal en la península ibérica, venció a sus hermanos y destrozó el proyecto de expansión cartaginés. Luego cruzó el mar con un ejército decidido a enfrentar al mismísimo Aníbal en su propia casa. Cartago, aterrada, llamó a su último rayo. Aníbal regresó a África. Dos gigantes estaban a punto de chocar. La batalla final se libraría en Sama en el año 202 a.C. Ya no era el joven audaz de los Alpes Aníbal. Ahora era un comandante veterano, cargando el peso de años de guerra, de ciudades arrasadas y aliados perdidos. Pero aún conservaba su genio. Escipión lo sabía, y por eso se preparó con precisión milimétrica. Los elefantes de guerra cartagineses, tan temidos antes, fueron neutralizados con estrategias innovadoras. La infantería romana, reforzada por la experiencia, resistió cada carga. La caballería númida, antigua aliada de Cartago, ahora luchaba del lado romano. Sama fue un golpe maestro, pero esta vez, de Roman Aníbal, fue derrotado. Cartago, devastada, fue obligada a rendirse. Sus flotas fueron quemadas, su poder destruido y su ambición sepultada bajo tratados crueles. Pero Aníbal no murió allí. Desapareció. Viajó por reinos lejanos, siempre bajo la sombra de su leyenda. Perseguido por Roma, admirado en secreto, se convirtió en un símbolo de lo que significa nunca rendirse, incluso cuando el mundo entero cae a tus pies. Cartago había sido vencida, sus murallas silenciadas, su flota destruida, su orgullo humillado, pero había algo que Roma no pudo: la leyenda de Aníbal. Tras su derrota en Zama, el general cartaginés se convirtió en un fugitivo. Viajó por Asia Menor, buscó refugio en la corte de reyes extranjeros y ofreció su genio militar a quien pudiera enfrentar al gigante romano. Pero Roma lo seguía como una sombra. Su nombre, incluso derrotado, inspiraba temor, porque no era solo un comandante, era el símbolo de lo que Roma más temía. Un enemigo que no se doblega. En sus últimos años, acorralado, sin patria y sin ejército, Aníbal eligió el exilio antes que la humillación, y según cuentan las crónicas, murió por su propia mano para no caer en manos romanas. Incluso su muerte fue un acto de desafío. Pero su historia no terminó allí. Durante siglos, estrategas y generales estudiaron sus campañas, sus movimientos, sus audacia. Napoleón, Wellington, incluso los generales de la Segunda Guerra Mundial aprendieron de él. Y en Roma, sí, incluso en Roma, su nombre fue recordado con una mezcla de horror y admiración. Aníbal había perdido la guerra, pero había ganado algo más: la eternidad. Hoy su figura trasciende las ruinas de Cartago, sobrevive a las cenizas de las guerras y se instala en la memoria colectiva como una fuerza inquebrantable. Un niño que juró venganza y puso al imperio más poderoso del mundo de rodillas. Un rayo que, aunque apagado, sigue iluminando la historia. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Qué opinas de Aníbal? ¿Fue un héroe que se enfrentó al poder absoluto de Roma o un villano que arrastró a su pueblo a la destrucción? Déjame tu respuesta en los comentarios. Quiero leerte. Y si esta historia te atrapó, comparte el video y suscríbete al canal para que sigamos viajando juntos por los capítulos más épicos y oscuros de la historia. Recuerda activar la campanita, porque lo que viene va a sacudir aún más tu manera de ver el pasado. Nos vemos en la próxima batalla.